Bien, ahora sí, empecemos. Eh, buenos días, vamos a empezar con la clase de romanticismo peruano, semana 12, y previamente vamos a mencionar que el día de hoy en la noche subiré las tareas que corresponden a la semana 12, así que van a tener a partir de la noche en adelante la tarea que corresponde al romanticismo peruano, teniendo fecha de caducidad del día miércoles a las 6:30 de la tarde, así que tienen tiempo para poder desarrollarlo. Muy bien. Por otro lado, vamos a mencionar de que la clase pasada hicimos romanticismo latinoamericano y que por obvias razones repasamos lo que era en general el romanticismo en Europa. Así que haremos un breve repaso de lo que pasó la semana pasada. Así que podrían escribir la palabra yo en el chat a aquellas personas que tienen micrófono, por favor. No voy a hacer repaso para el examen, haré un repaso de la clase pasada. Buenos días, profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, profesora. Sí, bueno, ¿quiénes tienen un micrófono, por favor, para poder participar en clase? Ya, aparte de Flores. Ujú. Aparte de Gómez. Ujú. ¿Quién más? Bueno, mientras tanto, se llevarán todos los créditos sus tres compañeros. Bueno, Vinicio, activa por favor tu micrófono. ¿Estás ahí, Vinicio? Profesor, Y ahora sí. Vinicio, ¿qué cosa era el romanticismo? ¿Recuerdas de la clase pasada? ¿Cómo podrías definir el romanticismo? el romanticismo era aquella persona que siempre hacía, ¿cómo se llama? El Le romántico. daba detalles, le daba detalles a una chica para que se enamore de él, ¿no? Y pueda ser su enamorada. Ya, es decir, era una persona muy expresiva de sus sentimientos. Exacto. Ujú. Ya, muy bien. Y aparte, por ejemplo, de ser romántico, sentimental, ¿de qué otra manera podría ser romántico? ¿Solamente es romántico aquella persona que enamora a una chica o un chico? ¿O hay maneras de Eh, ser romántico aparte de esas? También ¿cómo se llama? Pintando pinturas, o sea, pintando obras también. ¿Ya? ¿Ya? Ser romántico en ese caso sería, ya, al margen del romanticismo artístico, una persona es romántica cuando, bueno, ya, digamos, es detallista, anda muy meloso con su pareja, en fin, ¿no? Ahora, ser Ujú. romántico también es otra cosa en el sentido de que pertenecer a un movimiento artístico como el romanticismo. Entonces, Claro. ahí efectivamente aparecen las obras, no solamente la literatura, también la pintura, como también dices, por ahí también aparece la música y entre otras expresiones artísticas por ahí. Y Ya. también el romanticismo en ese tiempo también, o sea, hablando de tiempos atrás, o Ujú. bueno, también en la actualidad, ¿no? Cuando los hombres o las mujeres, ¿no? O sea, ¿no? Van a terminar uno con otro, o sea, lo hacen de una manera violenta, ¿no? Ujú. Ya está bien. Gracias, Vinicio. Ya, Brisa.
Sí, profesor. Dices, ya, sí. Dime, ¿qué ideas sobre el romanticismo recuerdas de la clase pasada? ¿Qué era el romanticismo? ¿Cómo se expresa? Fue una corriente literaria que surgió a fines del siglo XVIII y XIX, ¿Ya? donde se expresaban los sentimientos de diversas maneras y había nacionalismo también. Ujú, muy bien. Eh, ¿Recuerdas de origen de qué país, en qué origen, de qué país se originó, tuvo el origen el romanticismo a fines del siglo Eh, XVIII? no, no recuerdo, profe. Ya no hay problema. Fue en Alemania, con el Sturm und Drang, y que se extendió hasta el siglo XVIII, hasta 1850. Muy bien, gracias, Brisa. Ariana, Sí, profesor. igual, del romanticismo, ¿qué recuerdas? ¿Qué características, Era autores? una exaltación de los sentimientos, Ujú, libertad de creación y nacionalismo. ya, muy bien. Y dime, esa actitud de rebeldía, esa libertad de expresión que tenían para poder crear obras literarias o artísticas, ¿contra quién o cuál es la oposición del romanticismo en ese caso? Si lo vamos a comparar contra otra o distanciar de otra corriente artística. ¿Recuerdas? El romanticismo surgió en cierto modo contra el, Eh, no lo recuerdo, pero... ya, el problema es contra el neoclasicismo. Los Ah, neoclásicos repetían, imitaban, pero el romántico quiere ser original, entonces él va a crear todo a partir de su propia experiencia, de lo que él quiere. pero sí son los representantes. Ah, sí, claro. A ver, un representante. Esteban Echevarría, Jorge Allá. Isaac y José Ujú. Hernández. Muy bien, gracias, Ariana. Gracias, profesor. Pasamos a Guisado. Profesor, Ya, Guisado, a ver. Entonces hablamos del romanticismo, que es una corriente literaria surgida en Alemania a fines del siglo XVIII, se extendió los primeros 50 años del siglo XIX en Francia y en otras latitudes de Europa. También llegó a América Latina. La La característica principal del romanticismo es la expresión de los sentimientos por encima de la razón. Ahora, cuando llega esta corriente en Latinoamérica, encontramos bueno, mencionamos tres autores, Jorge Isaacs, José Hernández y Esteban Echeverría. ¿Recuerdas en qué país es en el que surge el romanticismo en Latinoamérica? en Argentina, creo. Ajá, exacto, muy bien. ¿Y recuerdas con qué autor? Con el primero que dijo, no, no me acuerdo bien quién fue Esteban primero. Esteban Díaz, Echeverría. Charlie. Echeverría, ajá, muy bien. Ahora, recordando esto, Echeverría y José Hernández escribieron obras románticas, pero no son las obras románticas sentimentales, porque recordemos que son tres tipos de romanticismo que existen. ¿Cuál era el romanticismo que aplica, que desarrolla Echeverría junto con Hernández? ¿Recuerdas? De los unitarios, los federales. ¿Estás ahí, Jairo? Sí, pero disculpe, porque Ah, ya. se me fue el micrófono. Ujú. Ya no hay ¿Puedes problema. repetir, por favor? Ah, sí, que te había dicho. Ah, ya. ¿Qué tipo de romanticismo trabajaron Echeverría y Hernández? Bueno, fue un romanticismo que en general resaltó la soledad, como no el amor como en otros, sino más bien como que saltaba más la soledad de uno mismo, eso, o sea, por ahí. Ya. Tal vez O sea, un romanticismo social. sí, Ese. Ajá. Ya, muy bien. Y una obra de Echeverría. eh, Elvira o la novia de plata. Muy bien, gracias, Guisado. Con esa obra se dio inicio al romanticismo en Argentina y en Latinoamérica. A ver, John Contreras. Profesor, buenos días. Buenos días, John. A ver, dime, ¿qué obra es representativa de José Hernández?
De José Hernández, Habla de Martín un Fierro. gaucho. Martín Ajá, Fierro. Por memoria exacto. Y él se le considera como el padre de la literatura gauchesca en Argentina porque él es el primero de los escritores que va a utilizar como personaje central a un hombre típico de las zonas rurales de la Argentina. sí. Bien. Y en el caso de Colombia, ¿qué autor teníamos? Jorge Isaacs. Ujú, muy bien. Y este hombre destacó por su obra. María, escrita en Ajá, 1867. muy bien. ¿Y qué tipo de obra es María? ¿A qué género o especie pertenece? Es una novela. Ujú, una novela romántica. Muy bien. Romántica. ¿Y por qué es una novela romántica? Eh, no sabría decir. Trata de un romance entre un chico llamado Efraín y en este caso María, truncado Ajá, por muy bien. la muerte de la chica. Muy bien, exacto, John. Gracias. A usted, profesor. ¿Hay más por ahí que tengas micrófono? Uno, dos, tres, cuatro. Tengo 5 alumnos que han participado el día de hoy. Por ahí, micrófono. Hay algunos que sí tienen micrófono, solamente que no quieren hablar. Ese es el problema. ¿Hay más? Nadie más. Bueno. Entonces, sucede que la novela María es la obra más representativa del romanticismo latinoamericano, es la más conocida, la más popular y que fue efectivamente muy aclamada y muy leída en su momento, en el siglo XIX. Debe ser la novela más leída latinoamericana del siglo XIX, aquí, desde nuestro lugar en el mundo. Y pues trata sobre el amor frustrado, el cual acontece María y Efraín. Ambos viven en la misma casa, digamos que pertenecían a la misma familia, ya que María había sido adoptada por los padres de Efraín cuando ella quedó huérfana de muy niña. Su madre había fallecido de una enfermedad extraña, la cual se va a conocer como epilepsia, y su padre murió a causa de muerte natural, así que ella se quedó sola en el mundo y finalmente se fue a vivir a la casa de la familia de Efraín. Los dos se habían enamorado desde muy pequeños, pero Efraín tuvo que irse a la ciudad a estudiar. Así que mucho tiempo después, cuando regresa, se vuelven a ver, después de X años, ya son adolescentes, siguen enamorados, se siguen gustando, parece que pueden estar juntos ahora sí, pero lamentablemente llegan las noticias de que Efraín tiene que viajar hacia otra parte del mundo, muy lejos de Colombia. ¿A qué lugar del mundo tenía que irse Efraín para poder estudiar, para tener sus estudios universitarios? ¿A qué país o qué ciudad del mundo llegó Efraín para terminar? Exacto, a Inglaterra. Ajá, Inglaterra. Y llegó a Londres. Ajá, a Londres. ¿Para estudiar qué carrera? Medicina. Medicina humana. Exacto. Sin embargo, en el tiempo en el que ellos dos están conversando, se están carteando, las cartas de María dejan de llegar a Londres porque algo malo ha sucedido y eso es de lo cual se entera Efraín. María está enferma y cuando llega Efraín a la casa, a Colombia, de haber pasado por caballo, por barco, por bote, ¿qué encuentra? ¿Qué sorpresa se da Efraín al llegar a casa después de tiempo? Ujú, con la muerte de María. María falleció. ¿Y qué dejó María para Efraín? Ya, pero ¿qué le entregan a Efraín? Le entregan algo de ella, le entrega algo, sus trenzas, se las entregan, le entregan sus trenzas, para que la pueda recordar, para que pueda oler el cabello de ella y así se puedan quedar juntos, ya que ella ha fallecido, muerto.
Y efectivamente ahí tenemos la clásica historia de amor sentimental con un final terrible, trágico. Quien narra la historia es Efraín, ¿no? Son los recuerdos de Efraín sobre esta muchacha María. Muy bien. Así que continuemos. Bueno, el romanticismo del Perú. Romanticismo en el Perú. Siglo XIX, 1850 a 1879. 29 años aproximadamente, hasta que llegó la Guerra del Pacífico y se acabó todo. Segundo, podemos entender que es la segunda corriente literaria desarrollada en nuestro país, porque la primera fue el costumbrismo. El segundo, mencionar de que presenta las mismas características que el romanticismo europeo. Se va a repetir. Van a repetir aquí en el Perú. Muy bien. Pero sobre todo hay que mencionar de que la literatura, en este momento en el Perú, en el romanticismo, en esos años, la juventud participa de ella. Es decir, en el costumbrismo sus autores ya eran hombres adultos, pero en el romanticismo son jóvenes, muchachos de 20 a 25 años que están ahí entusiasmados por las nuevas ideas, por el liberalismo, por querer escribir algo nuevo, por querer ser originales. Y ahí está, por ejemplo, una característica más, o bueno, al menos una intención de participación de la juventud por acercarse más a la literatura. Bien. Acá también hay que mencionar de que la mayor influencia que se da dentro del romanticismo, o antes de eso hay que mencionar de que el romanticismo en el Perú se desarrolla en el contexto del gobierno de Ramón Castilla. Recordemos que Ramón Castilla gobernó 2 veces el Perú y que entre las obras o entre los hechos que ocurren cuando él es presidente, pues se da la abolición de la esclavitud, se da la llegada del ferrocarril, se da la iluminación del centro de Lima mediante gas, etcétera. Entonces, acá, en el romanticismo peruano se imita los modelos europeos del romanticismo. Principalmente la influencia está entre los franceses y los españoles. Su temática es popular, patriótica y nacionalista. Reconoce los valores del pasado y admira el paisaje. Es individualista y de tono intimista. Muy bien. ¿Qué cosa es individualismo? ¿Cuándo una persona es individualista? ¿Cuándo una persona es individualista? ¿Qué actitud tienen los individualistas? Cuando piensan en sí mismos, cuando es egoísta, no es social. Bueno. A ver, veamos acá en el diccionario. ¿Qué cosa nos dice de individualista? Perteneciente relativo al individualismo, partido del individualismo. A ver, ese es el problema del diccionario, que nos lleva a todos lados. Individualismo. Tendencia a pensar y obrar con independencia de los demás o sin sujetarse a las normas generales. Aquí precisamente, ¿no? O sin sujetarse a las normas generales, ¿eso qué quiere decir? De que va a haber un quiebre entre una persona y lo convencional y lo común y lo normal. Ahí están los románticos, por ejemplo. No les gustan las normas, ellos quieren crear sus propias normas. Y de tono intimista, ¿eso qué quiere decir? Es un tono solitario, confesional, expresivo de los sentimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el narrador de la novela María es un tono intimista porque es el recuerdo, son la expresión de sentimientos de Efraín como narrador en esta historia. Como también ocurre en las cartas del joven Werther, cuando él escribe sus propias cartas y le expresa todos sus
sentimiento de amor a su amigo Guillermo sobre Carlota. Bueno, entonces ahí está efectivamente una característica más del romanticismo que también se dio aquí en el Perú. Es por eso de que muchas veces las narraciones se dan en primera persona, y en primera persona ya de manera más directa podemos conocer el estado de ánimo y los sentimientos de los personajes. Ahí está. ¿Qué entiendes por individualista? Ya lo hemos mencionado. Menciona un hecho importante en el contexto histórico. ¿Alguien recuerda algo más del gobierno de Ramón Castilla? ¿Qué más se hizo en el gobierno de este señor o en cualquiera de estos dos gobiernos que él tuvo? Abolió la esclavitud, la época del guano, la prosperidad falaz. Muy bien, ¿qué más? ¿Hay algo más? ¿Hay algún dato más sobre lo que sucedió en el caso de Ramón Castilla? Si mal no recuerdo, Ramón Castilla tuvo un problema. Recordemos de que en ese tiempo los presidentes eran militares y los militares siempre andan en conflictos con otros. Así que creo que Ramón Castilla tenía un problema, una enemistad con otro que le llevó a ser presidente y lo sacó. Pero bueno, esto está un poco alejado de mi mente. Guerra con Echenique. Muy bien. Ahí está. Aquí frente a ustedes tenemos la imagen de los dos representantes más importantes del romanticismo en el Perú. Carlos Augusto Salaverry, poeta; Ricardo Palma, narrador. Género lírico, género narrativo. De estos dos, el más importante es Ricardo Palma, del cual hablaremos más adelante. Mientras tanto, hablaremos un poco sobre el primero. Carlos Augusto Salaverry. Por el apellido, más o menos ya pueden saber hijo de quién será, de su padre, desde luego, pero ese nombre es conocido en la historia del Perú. ¿Recuerdan? Si es que hubo alguien conocido en el siglo XIX en el Perú que llevaba el apellido de Salaverry. Felipe Santiago Salaverry. Ajá, Felipe Santiago Salaverry, quien es considerado el más joven del Perú. Bien, fue un general, fue un militar, y a Carlos Augusto es hijo de Felipe Santiago, aunque es hijo fuera del matrimonio. No por ello dejó de vivir con su padre y con la familia oficial del general, ¿sí? Entonces, mencionemos de que ahí tenemos la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento. Cumplió diversas misiones diplomáticas en Europa, ¿sí? Y en París publicó lo más importante de su obra. También hay que mencionar de que cuando muere Felipe Santiago, su familia, incluida a Carlos Augusto, viajan a Chile, exiliados para evitar los problemas políticos o con los enemigos políticos de su padre. Ya tiempo después, cuando se calman las cosas, las aguas, regresa con la familia y se establece en una estima. Desea convertirse en militar al igual que su padre, pero sus enemigos lo van a impedir, debido a que quizás piensan de que Salaverry, el hijo, va a ser estratega como su padre. De manera que finalmente se convirtió en un diplomático y viajará a Europa, y cuando llega ya, efectivamente, ya empieza a tener todo este impacto del romanticismo. Así que entre sus influencias más cercanas está la poesía de los poetas españoles José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer y del poeta alemán Heinrich Heine. Bueno, su estilo destaca por lo melancólico e intimista, mientras que también presenta la simpleza y musicalidad en las palabras. Muy bien, ¿qué cosa será melancólico? Muchas veces hemos escuchado esta palabra, pero a veces la confundimos. No, esa no es. Melancolía, ¿qué es la melancolía? La melancolía es tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada.
monomía en que dominan las afecciones morales tristes. Y bueno, esto ya está en desuso, que es bilis negra o atrabilis, pero lo importante es esto. Es una tristeza en la cual vive en una persona que está pensando mucho, que probablemente sea en el pasado, desde luego, ¿no? Y que en la actualidad se siente apático de todo. Ahora, esa es melancolía, y muchas veces la melancolía se asocia a la nostalgia. ¿Qué cosa es la nostalgia? Pena de verse ausente de la patria o de los deudos o de los amigos. Tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida. Precisamente la nostalgia y la melancolía participan de la literatura romántica, sobre todo en cuestiones amorosas. Así que sigamos. Entonces este autor escribió teatro, como también escribió poesía lírica. Entre sus obras dramáticas encontramos Atahualpa, Abel o El pescador americano, Arturo. Mientras que lo más destacado de él lo vamos a encontrar en su poesía lírica, así que tenemos Albores y Destellos, Diamantes y Perlas, y finalmente Cartas a un ángel. Y ahí me voy a detener. Entonces, el libro más destacado de de Carlos Augusto Salaverry es Cartas a un ángel. Cartas a un ángel. Y en Cartas a un ángel encontramos un poema, que es el más representativo de ese autor, y ese es Acuérdate de mí. Bien. Hay que mencionar también de que este autor, Carlos Augusto Salaverry, se enamoró de una mujer llamada Ismena Torres, de la cual no pudieron estar juntos debido a que los padres no querían que estuviera con él, por X motivos. Bueno, entonces hablaremos y comentaremos un poco sobre Acuérdate de mí. Aquí está, acá hay dos fragmentos. La primera estrofa, o las primeras dos estrofas, y las últimas estrofas del poema. Bueno, pero para poder mejor entender el poema no tenemos que leer las partecitas, sino tenemos que leer el todo. Así que aquí leeremos el poema completo. Y ahí está. Acuérdate de mí. ¿Alguna o algún voluntario para leer el poema? Con micrófono, desde luego. Ya. Aparte de Vinicio, alguien que no haya participado. Alguien que no haya participado, que tenga micrófono. A ver, Adriana, por favor. Adriana. ¿Estás ahí, Adriana? Profesor. Sí, ahora sí te escuchamos. A ver, ¿podrías levantar un poco más la voz, por favor? Que se escucha muy bajo. Ya. Ya. Entonces, sí, lee por favor el poema Acuérdate de mí de Salaverry que está aquí en la pantalla. Oh, cuánto tiempo silenciosa el alma. Mira alrededor su soledad que aumenta, como un péndulo inmóvil. Ya no cuenta las horas que se van. No sientes los minutos cadenciosos, a golpe igual del corazón que adora, aspirando la magia embriagadora de tu amoroso afán. Ya no late ni siente, y aún respira. Petrificada el alma, halla en los intentos, en lo interno, tu cifra en mármol con buril eterno, queda grabada en mí. Si nadie queja al labio ni a los ojos llanto, muerto para el amor y la aventura. Está en tu corazón mi sepultura y al cadáver aquí. En este corazón ya enmudecido, cual la ruina de un templo silencioso,
vacío, abandonado, pavoroso, sin luz y sin rumbo, embalsadas ondas de armonía, elevan, elevábanse a un tiempo en sus altares y vibraban melódicos cantares, los ecos de tu amor. Parece ayer de nuestros labios mudos, el suspiro de adiós. Volaba al cielo y escondías la faz en tu pañuelo para mejor llorar. Hoy nos apartan de los profundos senos de de dos inmensidades que has querido, y es más triste y más hondo el de tu olvido que el abismo del mar. Pero ¿qué es este mar? ¿Qué es el espacio que la distancia, ni los altos montes, ni que son esos ruidos turbios horizontes que mira desde aquí? Si al través del espacio de las costumbres, de ese ancho mar y de ese firmamento, vuela por el azul mi pensamiento y vive junto a ti. Si yo tus alas visibles veo, te llevo dentro del alma, estás conmigo. Tu sombra soy y donde vas te sigo. Por tus huellas en pos y en mano intenta que mi nombre olvides. Nacieron nuestras almas enlazadas y en el mismo crisol purificadas por la mano de Dios. Tú eres la misma aún, cual otros días suspendese tus brazos de mi cuello. Veo tu rostro apasionado y bello, mirarme y sonreír. Aspiro tus labios el aliento, como perfume de claveles rojos, y brilla siempre en tus azules ojos mi sol, mi provenir. Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido, mi nombre está en la atmósfera, en la brisa, y ocultas a través de tu sonrisa lágrimas de dolor. Pues mi recuerdo tu memoria asalta, y a pesar tuyo por mi amor suspiras, y hasta el ambiente mismo que respiras te repite mi amor. Oh, cual vea en la desierta playa, con mi tristeza y mi dolor a solas, el vaivén incesante de las olas. Acordaré de ti cuando veas que una ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, buscando un nido entre el mar y cielo. Acuérdate de mí. Gracias. Ahora sí, podemos entender lo que está acá. A ver, se nos dan dos preguntas. ¿Y qué se puede interpretar en los versos mira alrededor su soledad que aumenta como péndulo inmóvil? Bien, ¿qué dice esa primera estrofa? O, ¿cuánto tiempo silenciosa el alma mira alrededor su soledad que aumenta como un péndulo inmóvil que ya no cuentan las horas que se van? ¿Han visto alguna vez un péndulo? ¿Saben qué es un péndulo? ¿Qué forma tiene un péndulo? Uh-huh. Acá hay un péndulo, acá hay un reloj de péndulo. Ahí está. Este es el péndulo. Bien. Este péndulo, al moverse, cuenta los segundos. Por lo tanto, está contando progresivamente, o bueno, va progresivamente en cuanto al contar los segundos y el tiempo. Sirve para medir el tiempo aquí. Entonces, dando esta imagen,
Dice, oh, cuánto tiempo silenciosa el alma. Mira alrededor, es decir, alrededor, su soledad que aumenta como un péndulo inmóvil. Ya no cuentan las horas que se van, ni siente los minutos cadenciosos a golpe igual del corazón que adora aspirando la magia embriagadora de tu amoroso afán. Muy bien. Si lo está comparando con un péndulo inmóvil, ¿qué pasa cuando un péndulo de reloj está inmóvil? Dada esa imagen del péndulo del reloj. Si un reloj de péndulo, si el péndulo de un reloj se queda inmóvil, deja de dar el tiempo, ajá. Por lo tanto, el tiempo se congela. Y al congelarse el tiempo, ¿qué sucede? La soledad de esta alma va a seguir constantemente, ¿sí? La soledad no va a pasar, sino que se va a quedar ahí enquistada, atracada en ello. ¿O cuánto tiempo silenciosa el alma, no? Eso quiere decir de que el alma, que no es otra cosa no es otra cosa más que para referirse al yo lírico en este caso, ha estado callada, no se ha expresado en sus sentimientos, pero ahora sí lo va a hacer. Mira alrededor su soledad que aumenta como un péndulo inmóvil. Ya no cuentan las horas que se van, ni siente los minutos cadenciosos a golpe igual del corazón que adora, aspirando la magia embriagadora de tu amoroso afán. Si acá mencionan, por ejemplo, que, que el amoroso afán, el amor de esa persona, del ser amado, es una magia embriagadora, ¿cómo se sentiría entonces el yo lírico aquí, el yo poético? ¿Cómo se sentiría alguien que se ha enamorado de una persona, pero que su amor es como una magia embriagadora? ¿Cómo se sentiría? Bueno, repito, claro. Dice, ni siente los minutos cadenciosos a golpe igual del corazón que adora, aspirando la magia embriagadora de tu amoroso afán. El amor de ella es una magia embriagadora. Si el amor es una magia embriagadora, ¿cómo se siente él? Nada. Anestesiado, embriagado, mareado también. Embriagado, ajá, exacto, se siente embriagado, no se siente en un estado no se siente consciente de las cosas que están pasando, porque está embriagado de amor, está ebrio de amor, exacto, entonces ese amor es distinto a un amor que lo va a convertir en alguien feliz, sino que lo va a alejar de la realidad. ¿Mm? Muy bien. Por otra parte, tenemos los últimos versos del poema. Están aquí. Ahí está. Y dice, ¿qué comparaciones realiza en esta última estrofa el yo lírico? Recuerden que las comparaciones se llaman en figuras literarias símil o símiles serían aquí. Aquí hay dos momentos. Está el recuerdo de ella y el propio recuerdo. Me acordaré de ti, acuérdate de mí. A ella, ¿con quién la compara? El yo lírico compara a su amada ¿con qué imagen? Una playa desierta. ¿Por qué ella sería desierta? ¿Por qué esa comparación? ¿O por qué piensa de que ella es una playa desierta para que se acuerde de ella?
¿Por qué ella sería una playa desierta? ¿Y por qué al visitar una playa desierta se acordará de ella? ¿Por qué ustedes recuerdan a algunas personas viendo algunos objetos o visitando algunos lugares? ¿Qué pasa para asociar un objeto o un lugar con una persona? Imagino que ustedes cuando recuerdan a su papá, a su mamá o a un amigo, amiga, enamorado, enamorada con un lugar o con un objeto, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué ese objeto, ese lugar les recuerda a esas personas? Porque vivieron seguro algo con esos objetos o en un lugar. Ya. Pero al decir que ella es una playa desierta, quiere decirte que es un lugar vacío. No hay nada en realidad que le pueda entregar esa playa a él. Y dice, con mi tristeza y mi dolor a solas, el vaivén incesante de las olas. Bien, por otra parte, recordemos lo siguiente. El agua muchas veces se asocia a la tristeza, el vaivén incesante de las olas. Si las olas son de agua y por lo tanto la relacionamos con la tristeza, ¿qué querrá decir el vaivén incesante de las olas en esa playa? Exacto, la incesante tristeza, porque como las olas, la tristeza va y regresa, la tristeza va y regresa en esa playa, que no es otra cosa que una metáfora de la mujer o del ser amado. Entonces, al ver una playa o al estar en una playa o al verla a ella, recordará eso, ¿no? Que es una playa desierta, no tiene dónde estar acogido y que la tristeza va y viene cuando piensa en ella. Y por eso hay dolor, hay tristeza. Y luego continuamos con otra parte que es la comparación de este yo lírico con otro objeto. ¿Con quién se compara el yo lírico acá al último? Exacto, con una nave moribunda, una nave solitaria. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué con un ave solitaria y por qué no se compara, no sé, con un elefante rosado? ¿Por qué no se compara con una serpiente? ¿Por qué con un ave moribunda? O con, mejor dicho, con un ave solitaria. Ya, porque se siente miserable. Ujú. Recordemos que ya en el antecedente con Mariano Melgar también se hablaba de vuela mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Porque cuando se hablan de palomas, estamos hablando de alegorías de los amantes. Entonces aquí esta es una persona que ama, solitaria, cruza el espacio en moribundo vuelo. Y al decir en moribundo vuelo, ¿qué querrá expresar ahí? Un ave solitaria en moribundo vuelo, ¿qué querrá expresar? Es una persona sola, pero ¿en qué situación sentimental se encuentra? Es un ave solitaria, es una persona sola, es un amante solo que está en moribundo vuelo. Si está diciendo en moribundo vuelo, está diciendo que es una persona que está agonizando. ¿Agonizando por qué? Está agonizando de amor, no es de otra cosa más. Bien. Hay que tener en cuenta también acá los adjetivos, ¿no? Desierta playa, vaivén incesante, ave solitaria, moribundo vuelo. Buscando un nido entre el mar y el cielo, acuérdate de mí. Muy bien. El nido, en este contexto, es sinónimo de hogar, sinónimo de casa. Y si estamos hablando de hogar y de casa, estamos hablando efectivamente de qué? De un lugar agradable, alegre, cómodo, donde nos sentimos bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Él dice, ella es una desierta playa. La playa, la arena y el mar.
Pero él no vuela ya en una playa, sino que él está buscando un nido, un hogar, un lugar donde sentirse bien entre el mar y el cielo. La playa está aquí, el mar y el cielo están acá, por lo tanto están alejados. Entonces, este hombre ya no quiere volar por esta desierta playa porque efectivamente no encuentra nada, sino que busca su nido en un lugar más alejado que este sitio, que en todo caso buscaría el amor en otros lugares y no donde se encuentra esta mujer que lo ha rechazado o que le ha terminado. Exacto. Entonces ahí encontramos eso. Ahí encontramos las conexiones entre las comparaciones que se presentan en estos últimos 8 versos en el poema Acuérdate de mí de Carlos Augusto Salaberry. Recordando la clase de figuras literarias, dijimos que el símil es una comparación, pero recordando la clase de géneros literarios, en el género lírico encontramos distintas especies. Encontramos la oda, la elegía, el madrigal, la égloga, la sátira, el epigrama. ¿A qué especie pertenece este poema? ¿A qué especie lírica pertenece este poema? Dada la temática que presenta. Este poema es una oda, es una elegía, una égloga, un epigrama, una sátira. No, no es una sátira porque no está criticando ninguna costumbre y mucho menos tiene un discurso cómico, risible. Acá lo que prima es la tristeza. Entonces, si prima la tristeza, exacto, como dice Contreras, Acuérdate de mí de Carlos Augusto Salaverry es una elegía. ¿Por qué una elegía? Porque trata sobre un tema doloroso relacionado al amor. Es el recuerdo de la amada que viene para molestar al yo lírico, para hacerlo sufrir, para hacerlo recordar tiempos que no son nada favorables ni nada aventurosos para él. ¿Mm? Muy bien. Hasta ahí tenemos la primera parte de la clase. Falta menos de un minuto para el receso. Así que cuando regresemos, veremos lo que corresponde a don Ricardo Palma, seminario, que está aquí. Así que, si no hay mayor participación, esperemos un momento a que termine la primera hora. Ya saben de que pueden abandonar la clase y luego hay otro link para pasar a la otra sesión que corresponde a la segunda y última hora de clase. Entonces así hemos repasado lo que hemos tratado. Bueno, hemos revisado el poema Acuérdate de mí y hemos buscado sus comentarios. Bien, entonces nos vemos en 15 minutos, ¿sí? Pueden ir retirándose a su descanso. Hasta luego, nos vemos en un momento.